Planeta Anastasia a otro podcast y quiero decirte que si te salió ahí por ahí este podcast es porque tienes que escuchar este mensaje. Si alguien te lo mandó es porque es alguien que te quiere. Y porque hoy vamos a tocar un tema muy sensible para toda mi comunidad, para todas las personas que ahora nos estén escuchando. Y vamos a hablar un poquitito dentro de otras cosas que quiero tocar del sufrimiento. Si Dios nos escucha cuando estamos orando, si en esos momentos en que sentimos que la vida nos está castigando, que no podemos salir de ese dolor, de esa situación, existe lo que todos queremos creer o si es cierto que hay un Dios escuchándonos. Y para esto traigo a un invitado que verdaderamente me honro en presentarlo, el pastor Oscar Sotre, ¿verdad? Así se pronuncia su apellido, que es una persona que verdaderamente tiene una luz muy especial y cuando habla, habla con la verdad en los labios. Él ha dedicado la Biblia por 4 décadas completas, ha dedicado ahora sí que su vida al estudio bíblico y tiene proyectos como Biblian Institute Israel Tour, también Halkokam, que es un campamento cristiano para chicos. Él es el pastor de la iglesia en Polanco, Generación 316. Bueno, es que eh, tiene muchísima información. Vamos a poner sus redes sociales porque comparte reflexiones sobre la Biblia, también en Instagram, en Facebook, en todas sus redes sociales que vamos a tener aquí al servicio de todos ustedes. Y yo quisiera que, bueno, primero darle la bienvenida y las gracias a Oscar por estar aquí en este espacio en Planeta Anastasia. Muchas gracias, Oscar. ¿Qué te puedo decir? Y yo estoy encantado y como te decía, en lo que te pueda servir, feliz de la vida. Pues muchas gracias, esto es un honor y yo quisiera empezar con una pregunta muy dura. Así, vamos a empezar de entrada. Oscar, ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué pruebas tan fuertes en la vida para todos los seres humanos? Y cuando oramos, Dios nos escucha en esos momentos en nuestra habitación que estamos a oscuras, en silencio, llorando, sufriendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué a veces no sentimos la respuesta? Me encanta la pregunta y por supuesto esas son dos preguntas. Dios nos escucha, ¿por qué tanto dolor? La primera te voy a contestar, voy a comenzar. Mira, yo no tengo todas las respuestas, pero las que tenga te las voy a dar. La primera, para mí, quiero decirte que sí escucha la oración. Dios sí escucha la oración y el medio que Dios nos dejó para comunicarnos con Él y para acudir a Dios es la oración. La oración no es un rezo, no es una repetición como un disco rayado que repetimos y repetimos y repetimos. No, la oración debe ser algo del corazón, que surge del corazón. Y bueno, esa oración justamente puede ser la primera pregunta que me hiciste. ¿Por qué tanto dolor? Tú puedes hacer que tu oración sea en un sentido honesta, genuina, porque esa es la oración que Dios escucha, porque Dios ve el corazón. Y le puedes hacer esa pregunta a Dios, ¿por qué tanto dolor? Y en medio de un mundo tan feo como el que estamos viviendo, el mundo es hermoso cuando vemos la mano de Dios a nuestro alrededor y vemos que todo lo hizo hermoso, ¿no? El cielo, los mares, los montes, los pájaros, la naturaleza, la comida, la degustación, el cuerpo humano, cómo nace un bebé, o sea, todo eso es hermoso, pero lo hemos echado como a perder los seres humanos porque hemos usado mal esos recursos. Lo hemos usado con egoísmo, los hemos usado por amor propio, por conseguir cosas personales. Y sí, hay mucho dolor. En general, vemos las noticias y las noticias se ve el dolor. Y mira, la pregunta me encanta porque nos debe llevar a Dios, Anastasia. Eh, em, Quizás te preguntas no solamente por qué tanto dolor, oye, ¿por qué mi papá no me habla? ¿Por qué estoy peleado con mi vecino? ¿Por qué asaltaron a una persona que yo quiero? ¿Por qué mataron a una persona que yo quiero? ¿Por qué hay tantas injusticias en la vida? Y justamente estábamos comentando antes de comenzar esta transmisión que este domingo en la predicación de la
de la iglesia donde pues Dios me ha puesto como pastor desde hace muchos años, justamente el profeta Habacuc se hace esa pregunta. El profeta, a diferencia de todos los demás profetas, el profeta Habacuc se pregunta él solo, y le reclama a Dios, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué no acudes? Pareciera que no estás pendiente de lo que nos pasa al pueblo de Israel. ¿Por qué permites todo esto, no? Y Dios justamente usa al profeta Habacuc para decirnos, em, eh, por ejemplo, voy a comenzar diciéndote el comienzo del pasaje cuando dice la profecía que vio el profeta Habacuc y le dice, ¿hasta cuándo, oh Dios, clamaré y tú no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Le pregunta, ¿por qué pasa tantas cosas malas? Y bueno, te quiero decir que a veces culpamos a Dios y le echamos la culpa de las cosas que pasan, pero en verdad, muchas de las cosas que pasan somos nosotros los culpables. En estas preguntas de dolor, no hemos sabido calcular el efecto que puede tener el tomar la vida en nuestras manos y el hacer con nuestra vida nuestra propia voluntad. Entonces, por una parte, muchas veces nosotros mismos hemos sido los causantes del propio dolor. Y por otra parte, hemos sido objeto de injusticias. Ambas son preguntas ¿por qué? Y yo creo que Dios quiere que cambiemos la pregunta por otra pregunta más profunda, que es a la que yo quisiera llegar con todo tu auditorio y aprovechando tu plataforma. Quisiera hacerles otra pregunta a la gente que te escucha ahorita, que nos está escuchando. Cuando nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? Deberíamos de preguntarle a Dios, ¿para qué me está pasando esto? Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Qué quieres producir en mi corazón? ¿Qué estás tratando de enseñarme? ¿Por qué estás permitiendo esto para mí? ¿Quieres hacerme madurar? ¿Quieres hacerme mejorar? ¿Quieres hacerme crecer? ¿Quieres hacerme cambiar? Esa es la pregunta, porque sí, en palabras de Jesús, Anastasia, fíjate, Jesús dice, en el mundo encontraréis aflicción, pero confiad en mí, o sea, confiad en Dios. Dice, yo he vencido al mundo. Entonces, efectivamente, en un mundo que nos rodea vemos muchas injusticias. México sufre muchas injusticias. Se habla de muertes inocentes, desaparecidos, se habla de robos, se habla de corrupción y tristemente eso un poco nos define como mexicanos. A pesar de que es un país hermoso, a pesar de que estamos rankeados en el 10º lugar de nivel de felicidad en el mundo. Imagínate qué bonito país nos entregó Dios. Y el corazón de los mexicanos es un corazón sencillo, pero a veces es muy orgulloso también y nos gusta como abusar de la trampa, ¿no? Y esas trampas, las pequeñas cosas que empiezan a desviarnos de los principios correctos, nos van provocando problemas que a la larga se vuelve una bola de nieve, una bola enorme que nos aplasta, ¿no? Somos como creadores de nuestro propio destino y debemos de ver qué estamos sembrando para ver qué vamos a cosechar. Entonces, cuando tú ves la Biblia es un cúmulo de principios que por eso te decía que me apasiona y estoy para servirle a todas las personas que me preguntan y por eso tengo mis plataformas y por eso creo que es mi actividad principal, a pesar de que también tengo negocios y todo, pero mi actividad principal es predicar la Biblia, porque esta plataforma de principios que Dios nos dejó, de verdad nos ayudan a sortear los problemas de la vida y esas preguntas. Yo no sé quién me está escuchando, pero particularmente cada persona que puede estar escuchando esta transmisión, el problema que estás cargando, quiero decirte una cosa. La Biblia dice, número 1, que Dios te ama. El amor de Dios es
inquebrantable. Pero nosotros dejamos de pensar en eso porque pensamos que Dios está lejos, que Dios no nos escucha, pero nunca pierdan de vista, señores y señoras, nunca pierdan de vista que Dios nos ama. Nos creó por amor, vino a este mundo, predicó por amor, enseñó el amor y su amor lo culmina con la muestra de amor más grande en la cruz del Calvario, dando su vida por sus más crueles enemigos. Estaba muriendo por la gente que lo estaba clavando y el Señor decía, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. La muestra de amor lo llevó al grado máximo de dar su vida por nosotros y Jesús es el maestro del amor, es el creador del amor. No puede jamás ir en contra de sus propios principios para olvidarse de ninguno. El capítulo 18 de Mateo dice, nadie tropiece a ninguno de estos pequeñitos. Cuando habla de los pequeños, ¿no? Dice, el que haga tropezar a alguno de ellos, dice, porque no quiero que ninguno se pierda. Entonces, todos somos especiales. Por más grande o chico, no hay diferencia para Dios. Y el amor de Dios está al alcance de todos. Número 1, cuando te preguntes por qué, primero reconfirma en tu vida que Dios, un principio de la Biblia es que Dios te ama. 2, que está queriéndote acercar a Él. Anastasia, la Biblia dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo cuando me convertí, fíjate, te voy a decir una cosa, hablo de convertir porque yo tomé una decisión de invitar a Jesús, de acercarme a Dios personalmente muy joven, a los 18 años. Y ese día yo ya me consideraba un amargado consumado. Yo, como joven de 18 años, le tenía recelo hasta a mi papá. No confiaba en mi papá. Tenía recelo en mi escuela, tenía recelo con la gente, no me gustaba llevarme con la gente. Y obviamente eso a mí me hacía muy infeliz. Pero cuando me hablaron de Dios, yo dije, ¿será cierto esto? Porque si es cierto, es la mejor noticia que me pudiera haber contado, ¿no? Y yo es lo que quiero, yo quiero eso, ¿no? Entonces yo acepté a Cristo, dice, venid a mí todos estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Acepté de corazón esa invitación que me hicieron a creer y cuando le abrí la puerta de mi corazón a Dios y decidí creer en Él, de repente llegó la paz a mi corazón. Entonces dijo, oye, esto está funcionando. Todavía no tenía las respuestas, ¿eh? Todavía no había cambiado mi entorno, todavía mi situación era la misma, pero yo tenía paz. Y con paz tú puedes enfrentar cualquier problema. Además, cuando sabes que ya está Dios de tu lado y empiezas a orar, y empiezas a decirle, a ver, Dios, ayúdame a librar esta situación, ayúdame a pasar por alto esto. Y empezó la oración a acompañarme con mis decisiones en la universidad, con mis decisiones con mis amistades, y Dios empezó a abrir caminos increíbles que justamente comenzaron cuando yo invité a Dios a mi corazón. Muchos de esos porqués, te voy a decir, somos nosotros los causantes de nuestros propios problemas, pero en el momento que nos damos cuenta que nos hemos alejado de Dios y dice, ¿no será Dios que nos está diciendo, regresa a mí? Ven a mí. Mira, este libro que yo tengo aquí, que es la Biblia, es el único libro que tiene esa trascendencia, no hay otro libro comparable. Nos enseña que nuestra necesidad número 1 es la necesidad de hacerle lugar a Dios en nuestro corazón. Entonces, cualquier persona que nos esté escuchando, le voy a decir lo mismo que le dijo Moisés, que le dijo Abraham, que le dijo Pablo, que le dijo Pedro, que le dijo que se ha predicado en todo el mundo, es que es el Evangelio. Ven a mí, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Que dice, por ejemplo, dice, tomad el agua de la vida gratuitamente. Por ejemplo, en uno de los últimos versículos de la Biblia, dice, si alguno tiene sed, venga. Y si alguno dice,
y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces, muchos de esos porqués, uno, nosotros hemos sido causantes porque a veces hemos sembrado mal y estamos cosechando mal. Dos, si es una injusticia, Dios quiere que Él luche nuestras batallas por nosotros. Y tres, quizá ese porqué es la necesidad que tenemos que de realizar en nuestra vida, de darnos cuenta de voltear a Dios y abrirle un espacio, el espacio más importante de nuestro corazón, abrírselo a Él. Le abrimos la puerta al novio, a la novia, le abrimos la puerta a cualquier famoso en las redes, le abrimos la puerta a un jugador de fútbol, nos atraen esas cosas. ¿Y por qué no abrírsela a Dios? ¿Por qué no acercarnos a Dios? Esa es una de las grandes necesidades de los hombres y de las mujeres, pero está resuelta en Cristo. Mira, en la iglesia, una de las quejas de algunas chicas que llegan conmigo y a veces no me lo dicen, pero dicen, ¿por qué no me he casado? Por ejemplo. Y yo no tengo la respuesta, ¿no? De hecho, yo soy soltero. Pero mucha gente vive infeliz pensando que lo que necesita es una pareja. Y yo te puedo decir una cosa, no necesitamos una pareja, necesitamos a Cristo. Y si la pareja viene, qué bueno que venga. Es el plan de Dios increíble, padrísimo. Dios diseñó para que el hombre y la mujer pudieran unirse y vivir en matrimonio y ser familia. Y la familia es la base de la sociedad. Es un plan creado precioso de Dios. De ahí vienen los hijos, de ahí nacen las ciudades, las naciones. Pero nuestra primera necesidad no es una pareja, no es una casa nueva, no es un coche nuevo, no es un mejor trabajo. Nuestra gran necesidad es Dios, Jesús. Y dice, si tú descubres esto, dice que descubres un tesoro escondido. Descubres una fuente que nunca deja de fluir. Mira, dice, en Juan hay un encuentro que Dios hace con una mujer, la famosa mujer samaritana, y le dice, Jesús le contesta y le dice a la mujer, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Entonces, yo le digo a toda tu audiencia que tenemos que volver al principio, a los principios preciosos, los de Moisés, los de Abraham, los de Jacob, los de David, los de los apóstoles, los del Evangelio, los de Jesús, para volver a Dios. Dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Es agua viva que fluye del corazón. Y entonces sí, nos podemos casar contentos, satisfechos, para poder hacer un poquito más contento a la otra persona. Fíjate que cuando la gente se casa, piensa que la otra persona, es la que te va a hacer feliz a ti. Pero si tú no eres feliz, la otra persona no tiene la capacidad de hacerte feliz. Más bien tenemos que pensar, si yo soy la persona que tengo la capacidad de hacer feliz a otra. El otro día estaba escuchando no sé si fue de Octavio Paz o de un predicador, no me acuerdo la frase, pero decía, tú estás listo para casarte cuando estás dispuesto a que la otra persona vista mejor que tú, duerma mejor que tú, esté mejor que tú. En lugar de pensar en mí, yo, si me voy a casar, tengo que pensar en la otra persona. Y entonces ahí sí se cumple ese principio que dice, ¿quieres ser tratado como rey? Trátala como reina a ella, y entonces ella te va a tratar como rey. Porque si la relación está basada en generosidad mutua, no hombre, es una relación perfecta. Pero de ahí surge lo que te estoy diciendo. Eso no va a llegar si antes la fuente de tu corazón no está llena por Dios. Y dice, si tú bebieras de Cristo, de Él, que es el Mesías, el Salvador, dice, te daría agua viva y sería una fuente que salte de agua viva. Y entonces de ahí surgen, pues, las cosas padres de la vida. Y
obviamente te escuchamos tus palabras y verdaderamente tiene todo sentido. Creo que todas las personas nos hemos alejado en algún momento de nuestra vida de Dios, o porque tenemos dudas, o porque tenemos miedos, o porque no está de onda, ¿no? O sea, sí llega ese momento, pero tengo otra pregunta, Oscar, que es, ¿por qué parece de pronto que a quien hace todo mal, mi vecina es pésima, hace todo mal, le quitó el marido a la de enfrente, pero parece que le va súper bien en la vida, y a mí que hago todo bien, que soy hija de Dios, que me esfuerzo, que oro, que no me alcanza, me dejó mi marido? O sea, ¿por qué de repente parece que a la persona que hace todo mal le va bien y a quien hace todo bien le va mal? Y es ahí donde entran, yo me imagino, las dudas, los miedos, la incertidumbre, todo este tipo de situaciones que dicen, no, igual Dios no me escucha, igual Dios no existe, igual no es verdad. No, 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 no. No, mira, la pregunta es muy genuina, definitivamente, Anastasia. La pregunta es, oye, ¿por qué a esta persona que hace cosas malas le va tan bien? Déjame decirte una cosa. A una persona que hace cosas malas no le va a ir bien. No puede ser que a alguien que haga algo malo le vaya bien. Aparentemente, aparentemente está logrando algo, pero a la larga, Anastasia, Dios es, así como es amor, en esto yo no puedo sacar de la ecuación a Dios. Así como Dios es amor para amarnos y buscarnos y querernos llenar en el corazón y dice que todo lo hizo por nosotros, también Dios es todo justicia. ¿Cómo empatas, Anastasia, cómo empatas el amor con la justicia? ¿Cómo podemos eh, cubrir lo que está mal si amamos a toda la gente? Ah, me mató no sé, hizo tal cosa mala y lo tengo que amar. No. Y además te digo algo, no nos sale del corazón eso. Pero Dios lo hizo. Dios murió por sus enemigos. Pero lo que te quiero decir es que una persona que hace cosas malas va a cosechar eso tarde o temprano. Es más, aunque tenga mucho dinero y haya cosechado mucho, si lo sembró mal, uno, no le va a saber. Dos, no le va a durar. Tres, no va a ser feliz. Porque no puedes sembrar mal y cosechar bien. O sea, perdón, esa no es una ley de Dios. Quiero contestarte la pregunta. Si hay alguien que hizo mal y tú crees que le está yendo bien, espérate tantito, porque va a llegar el día en que va a cosechar lo que hizo. Hemos visto a veces, porque a veces son personas públicas, a veces son gobernantes, a veces y los hemos visto caer. Hemos visto a veces en la familia cómo una persona que tiene mucho, de repente lo pierde todo por mala administración. Dice la Biblia, por ejemplo, los bienes que se adquieren deprisa, o los bienes que se adquieren sin sabiduría, o los bienes que se adquieren haciendo mal, no permanecen. Entonces, algunos piensan que tienen comprado su futuro porque han robado mucho y tienen todo garantizado, pero son muy infelices. Entonces, la ley de Dios dice, no nos cansemos, no nos cansemos de hacer bien. Lo dice Pablo en el capítulo 13 de Romanos, dice, no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Perdón, eso está en Efesios. Y en Romanos dice, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Mucha gente ocupa esa que tú estás diciendo, Anastasia, para portarse mal y decir, como él hace lo malo y copió en el examen, pues yo también voy a copiar. No, 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 no. Como él no paga los impuestos, yo tampoco voy a pagar impuestos. No, no hagamos cosas malas pensando que porque el otro lo hizo, a mí me va a ir mejor. No, no, no. Dice, no nos cansemos de hacer el bien. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay una parte, eh, hay una parte que dice que, déjame ver dónde está, a ver si lo encuentro ahorita, que justo dice esa pregunta. Ándale, dice, fíjate, em,
ciertamente es bueno Dios para con Israel, pero para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, estoy leyendo Salmo 73. Fíjate la pregunta, te la está haciendo prácticamente un cuate que se llama Asaf. Dice, pero yo casi se caen mis pies, casi me resbalo, porque tuve envidia de los que hacen el mal, porque no tienen congoja por su vida. Yo veo su prosperidad y digo, wow, no pasan trabajos como los otros mortales, no son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Imagínate que hay gente que ha prosperado tanto que hace alarde en altanería de su posición, ¿no? Qué cosa tan horrible ver una persona altanera, ¿no? Y dice, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Ponen su boca contra Dios y su lengua pasea la tierra. Y dice Dios, ¿qué onda contigo? ¿Por qué permites esto? Entonces escribe y llega a una conclusión y dice el cuate, Asaf, dice, al final dice, cuando me di cuenta, fue duro trabajo para mí, pero me di cuenta, dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de Dios. Con todo, Dios estuvo siempre conmigo. Me tomó de la mano derecha, me ha guiado y después me va a recibir en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? Tengo a Dios. Y fuera de Él no deseo nada en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón es mi porción, Dios, para siempre. Este cuate comienza quejándose con Dios, le dice, ¿por qué prosperan los otros? Y termina diciendo, no, yo estaba mal. Porque dice, si yo actuara como ellos, yo estaría engañándome a mí mismo y a mis hijos. Si yo pensara como ellos, la verdad no me cabe en la cabeza hacer lo malo para cosechar bien. Entonces dice, un día, entrando en la casa de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los pusiste en deslizaderos y en asolamientos los harás caer. Entonces, si alguien está haciendo algo malo y tú lo ves que está ganando cosas, te digo una cosa, espérate tantito, porque el día del juicio va a venir y la cuenta Dios se la va a sacar a todos. Esto me incluye yo también, ¿eh? Si yo me porto mal, voy a cosechar mal. O sea, yo te puedo decir cosas muy bonitas, pero yo tengo que vivir lo que te estoy diciendo, porque yo sé que si yo no vivo de acuerdo a lo correcto, de acuerdo a la verdad, voy a cosechar muy mal. Vivimos en un mundo lleno de mentiras, Anastasia. Ahora hasta las famosas fake news, ¿no? Ya no sabes si estás creyéndole. Fíjate, yo soy un celoso de las cosas de Dios y te voy a decir una cosa, los grandes medios, los grandes medios, no sé, a veces dan la impresión que están comprados, porque entonces, la verdad, ya no le escuchamos un noticiero, no nos están diciendo la verdad, a veces están encubriendo algo, solo Dios sabe esto, pero por eso, nuestro más grande refugio es Dios. Fíjate que Dios, en estos momentos de dificultad, debe ser nuestro refugio, donde podamos acudir y refugiarnos en la intimidad, en lo secreto de nuestra vida, y debe ser nuestro escudo. En lugar de luchar las batallas, en lugar de sacar las armas para pelear, deberíamos de dejar que Él nos proteja y que Él se encargue de luchar Es que ahorita por que nosotros. dijiste eso, la venganza. Ahí está, No. ¿no? O sea, queremos vengarnos de esto, vengarnos del otro, vengarnos porque me hizo, porque me robó, porque... ¿Y qué hacemos? ¿Dejamos que alguien nos robe? ¿Dejamos que alguien nos pise? ¿Nos defendemos? ¿Qué es lo correcto? Mira, la venganza viene. O sea, la venganza sí es algo que existe, pero no nos corresponde a nosotros tomarla. En la Biblia también dice que Dios es el que venga, es el vengador de todo aquel que hace lo malo.
Eso es bien importante, Anastasia, porque a veces queremos, como tú dices, tomar la vida en nuestras manos. Oye, él me dijo, no, lo voy a hacer pomada y voy a destruirlo, lo voy a hacer pedazos. Ya te amargaste. O sea, si tú piensas así, ya de entrada, ya perdiste. Ya estás acabado o acabada, porque si yo pienso que tengo que vivir ahora para destruir a mi enemigo, qué horrible vida me queda por delante. O sea, en lugar de pensar en crecer, en prosperar, en mejorar, en madurar, en todas las cosas que me harían crecer, pienso en destruir a una persona, se me hace como muy bajo, ¿me entiendes? Entonces, una persona que se quiere vengar, primero ya está amargada. Y la amargura no es algo bueno, es algo que duele, es algo que lastima, es algo que hace daño, ¿no? Entonces, no vas a lograr nada vengándote. Y es más, mucha gente quiere vengar y resulta que terminan ellos en la cárcel. Porque, porque hicieron algo tan malo o peor. Fíjate que mi pastor, o sea, yo tengo un maestro también, y mi pastor tiene unos dichos a veces que de verdad me cautivan. Y él, fíjate, dice algo que me llama la atención y ojalá lo puedan apuntar por ahí tu audiencia y hasta hacer un hashtag. Fíjate, dice, cuando tu razón te hace perder la razón, entonces ya no tienes razón. Ah, qué bonito. Cuando tu razón te hace perder la razón, entonces ya no tienes razón. O sea, tú puedes Clarísimo. tener la razón en un pleito, tú puedes tener la razón en una discusión, ¿no? Oye, agarra la onda, ¿no? Y puedes estar en todo tu derecho y puedes tener la verdad, pero si eso te hace odiar, te hace robar, matar, herir, ya perdiste la razón, ya no tienes razón. Aunque tengas la razón en un inicio por el pleito que estás librando, porque te hicieron una injusticia, si tú actúas peor, O ya, ya, igual, ya, no, ya, o sea, te vuelves como ellos, te vuelve, o peor. o peor. ¿Y sabes qué Ujú. pasa, Oscar? Algo que yo me he dado cuenta en mi vida, que cuesta muchísimo, ¿eh? Déjame decirte que cuesta muchísimo entenderlo, pero lo entiendes cuando miras para atrás, no cuando estás esperando o en el presente. Cuando vas hacia atrás y miras, dices, ya entiendo, son los tiempos de Dios, son perfectos, y nosotros queremos las cosas ya. Ahora, en este momento, yo quiero esto, yo quiero que mañana, y tú dijiste en la iglesia el otro día una historia que a mí me gustaría que compartieras con la audiencia de cuando encontraste que un asistente tuya te estaba robando. Y esto me gustaría, porque yo lo he visto en mi vida, es real como cuando tú obras que hasta dices, me vi muy tonta, o sea, me vieron la cara, de pronto dices, ah, no, parece que no, por No, y favor. la gente te lo dice, oye, te estás dejando, no te dejes, acábalo, acábala, Sí, claro, métela a la cárcel, te claro. robó. Sí, bueno, mira, la historia de Van, tengo muchas historias de esas porque tengo caminando con Dios más de muchos años. Nos encantaría que nos inspiraras porque verdaderamente para mí las historias de los demás de éxito son como inspiracionales y decir, ah, sí sucede, no solamente ver lo malo, ¿no? Fíjate que eh, siempre desde chiquito Dios me puso a trabajar y he tenido mi negocio. No he crecido mucho en el negocio porque he crecido en la iglesia y me tiene apasionado predicar la Biblia. Pero Dios me dijo, quédate con tu negocio, yo te voy a ayudar. Y entonces digamos que voy a la par de mi restaurante, que tengo un restaurante y todo. Y hace muchos años, yo tengo también, el restaurante tiene muchos años, somos el restaurante más antiguo de Polanco. Me encanta tu Eh, restaurante. sí, Nauticus, vayan todos en Polanco, es delicioso. Ay, el arrocito ese que sirven ahí con pesca. No, 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 o con sea, me camarones y ajo. encanta. Sí, no, 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 está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Sí, pues mira, yo hubo un tiempo donde estaba yo chavo, crecí, hicimos varios negocios de comida rápida y tenía choferes, asistente, tenía mi secretaria. Y bueno, en aquel entonces eran otras épocas, nos pagaban con unos vales de despensa, ¿no? Eran unos como tickets, se llamaban tickets restaurante. No sé si todavía existan esos ya, no los recibo yo en el restaurante, recibimos todas las tarjetas y todo eso.
Pero una forma de pago, como era comida rápida, la gente, los oficinistas pagaban con eso y eran dinero efectivo. Tú podías tomar ese vale, dárselo a tu mamá o a tu primo, a quien sea, y podías ir a comprar a cualquier lugar que los aceptara. Sambor los aceptaba, otros negocios aceptaban, entonces era como dinero efectivo. Entonces yo cuando recibía eso en el restaurante tenía varias sucursales, entonces juntábamos todos los vales restaurante que teníamos de las sucursales y había una persona encargada, era mi asistente, de cancelar uno por uno, tenía que ponerle un sello a cada vale y de repente descubrimos que esa persona estaba cancelando la mitad y la otra mitad se los embolsaba. Eso es lo que estaba haciendo y era una chica. Y digo, me robó una cantidad bastante considerable porque no eran 20 pesos, o sea, sí se robó una cantidad importante. Cuando hicimos cuentas, nos dimos cuenta que era una cantidad importante, no recuerdo cuánto, pero haz de cuenta, por lo menos eran 100,000 o 200,000 pesos de hoy. Entonces, pues bueno, yo dije, yo no puedo tenerla aquí y hablé con ella, entonces se puso a llorar y fue todo un drama, ¿no? Entonces yo como patrón y además como creyente y como predicador de la Biblia, no tenía yo el corazón de demandarla legalmente, pero me decían, demándala, métela a la cárcel, esto no puede ser. Y dije, no, yo no voy a pelearme por esto. Entonces le dije, mira, te podía haber metido a la cárcel, pero lo único que te voy a pedir es que ya no regreses y que no lo vuelvas a hacer. Le dije, de verdad, te pido que no lo hagas porque no te va a llevar a ningún lado esto. La gente confía en ti y tu valor más grande es tu confianza, no lo que te puedas llevar. Lo que te pudiste haber llevado no vale lo que tú eres. Se puso a llorar, fue un drama, me pidió perdón, entonces se fue. Yo ya no volví a saber nada de esto y yo digamos que la perdoné y la gente me decía, oye, acábala, ¿no? O cóbraselos. Y no se los cobré. Pero después, con el paso del tiempo, cuando llegó la crisis, me acuerdo que vivimos la crisis de Salinas, Cedillo, el error de diciembre, la devaluación, y mis sucursales tuvieron un problema, tuvimos muchos problemas financieros y tuvimos que cerrar varios negocios. Había crecido yo con financiamientos, pero ya no me daba para pagar los financiamientos. Tenía yo 3 créditos, me acuerdo, y uno de esos no lo podía pagar. De plano, no lo dejé y ahí estaba creciendo el problema. Y un día, yo sabía que iba a explotar la bomba en algún momento, ¿no? Y un día llega una persona de este banco y me dice, vengo a hacerle una propuesta para solucionar su problema con el banco. Y yo dije, ¿cómo? Me va a colgar, ¿no? Me viene a cobrar una deuda que ha crecido, ¿no? Y entonces le dije, a ver, entonces me empieza a platicar y me dice, imagínate que la cifra era como de 1,000,000 de pesos y me dice, como el banco está cerrando esta área, no sé qué, estamos recuperando la cartera, resulta que va a ser, el banco está dando el 50%, pero en este momento me dice el cuate, si tú pagas una cantidad, me dijo como 80,000 pesos, la pagas de un jalón, te borramos todo, te hacemos el descuento de todo y queda saldado el problema. Y yo dije, ¿cómo? Eso lo podía pagar en ese momento. Y dije, ¿pero cómo te lo puedo pagar? Sí, dice, vas al banco, vamos a la caja, vamos a las oficinas del banco y ahí te damos o sea, todo esto es legal. Yo dije, pues lo acepto, ¿no? Anastasia, de verdad, entro a la oficina del jefe de jurídico del banco y sale mi exsecretaria. Sí. Y entonces le digo, me dice, yo te estoy ayudando, me dice. Nunca olvidé que tú me perdonaste y hoy llegó el momento de devolverte el favor. Resulta que mi negocio tiene todos los años el mismo RFC, el mismo nombre, por más de 40 y tantos años tiene el mismo RFC. Entonces, cuando ella ve en la lista del jurídico, ve el nombre de la empresa, la reconoce y le dice a su jefe, por favor, ayuda a este cuate. Y entonces el jefe decide hacerme una quita, todo legal, y me ponen un programa que la verdad me fue muy fácil librarlo. Haciendo cuentas, Anastasia, lo que ella me robó, me lo pagó triplicado Sí, claro. con lo que yo me ahorré. Y se cumple un pasaje donde la Biblia habla de Zaqueo, el publicano que robaba por 4. Dice que
robaba y cuando se convierte, devolvió cuadruplicado, ¿no? Entonces, la vida cristiana, de verdad, a quien quiera que me esté oyendo, la invito, créele a Dios con todo el corazón, no por encima, no nada más te pongas la religión de decir, ah, sí, yo soy tal religión. No, 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 créele a Dios en serio, acéptalo en tu corazón, recíbelo en tu corazón, ponte en sus manos y lo que estés viviendo, entrégaselo. Y tú verás cómo Dios no te va a dejar porque Él te ama. Él te ama y Él pagó en la cruz por tus pecados. Y si tú aceptas ese regalo de salvación, te pones al lado de Él. Entonces, la vida cristiana para mí, Anastasia, ha sido una aventura increíble. Llevo 43 años predicando la Biblia y no me canso. Es Y no que se agota, además. Mis no se compañeros del ITAM, de la carrera, me dicen, oye, pero tú o sea, ya estuvieras graduado con maestría, con doctorado. Un doctorado dura dos años, una maestría dura otros 2 años, pero tú tienes años. Pues sí, y sigo fascinado estudiando la palabra, ¿no? Acabamos de regresar de Israel y mira, me emociona de verdad ver que cuando vas a Israel, te das cuenta que lo que has estudiado y lo que dice la Biblia es exactamente lo que está ahí y que Dios lo hizo en el lugar y que todo corresponde, que todo coincide, que a pesar de que la Biblia ha sido un libro perseguido, criticado, cuestionado, pues sigue siendo la respuesta y sigue siendo el libro más vendido de todos los tiempos. Fíjate, Oscar, que yo quiero hacerte una pregunta también que de estos temas que a la gente le hacen como dudar, alejarse, ignorar o estar hasta incluso resentidos con Dios, ¿no? Por estas cosas que llevamos hablando, que decimos no tiene explicación y que ahorita hablamos del ejemplo de tu secretaria, tu asistente. Y yo en mi misma vida me he dado cuenta que Dios, que hay como una mano que me ha sacado de acá para acá, que me ha quitado miles de cosas que me han dolido, que me dice, esto no es para ti, no es ahora, no es ahora, ahorita no. Y me ha movido mi camino de maneras que ha sido como un constante aprendizaje hasta ponerme aquí, en el lugar que yo estoy ahora, ¿no? Pero me ha dado regalos en el camino. Me ha dejado grabar mis sencillos, mis discos, con un gran éxito, porque cada uno de entre mis redes y todo tienen como 500,000 de visitas, mis canciones, o sea, me ha dado aparte premios, cosas que me dice, ok, te voy a dejar hacer esto, te voy a dejar hacer el otro, hasta moverme al día de hoy en que me dedico a esto, que es muchísimo a mi comunidad, creadoras de milagros, aquí en mis videos de YouTube, todo esto, tratando de sostener a las personas, y es como que me puso, el problema está en forcejear con Dios, en estar batallando contra Dios todo el tiempo. No es que yo quiero esto así. Y no sé qué explicación tú pudieras dar para esto de que cuando tiene un plan para ti. Dios es bueno, o sea, Dios es bueno, Dios no nos deja. Y finalmente, todos los días, nos muestra su misericordia. La misericordia es como la cereza del amor, o sea, la cereza del pastel del amor, porque la misericordia es un amor inmerecido. O sea, a veces tú puedes amar a alguien porque te amó primero la otra persona, como correspondiéndole a la persona, pero Dios nos ama por misericordia. No necesitamos hacer nada para que nos ame. Y Él es bueno. Y todos, yo creo que todos tenemos, si podemos apreciarlo, tenemos en nuestro haber muchas respuestas así como tú dices, muchas cosas que Dios ha traído en personas, en cosas materiales o en cosas de repente que surgen y dices, híjole, esto llegó gracias al cielo, ¿no? Y finalmente, em, em, Dios nos muestra que es bueno, que tiene un ¿Existen plan los para mí. milagros? ¿Eu? ¿Existen los milagros? Sí, O sea, claro, tú Dios, has vivido milagros, has visto milagros, así que dices, esto es imposible y cosas así, verdaderamente. Dios hace los milagros, o sea, Dios es el Dios de los milagros.
su negocio, no es negocio, pero negocio es hacer milagros, a eso se dedica. Él está en el negocio de hacer milagros. No nos cobra nada y sin embargo de repente nos da cuenta que podemos darnos cuenta que hizo un milagro. Entonces, lo que pasa es que no queremos a veces aceptarlo y reconocerlo, pero vivimos por milagro. O sea, yo te voy a hacer una pregunta ahorita, Anastasia. Ni tú ni yo estamos haciendo nada para respirar oxígeno. No, ni un esfuerzo. Si no tuviéramos oxígeno, estaríamos fulminados aquí en el piso, ¿me entiendes? Y estamos hablando, el puro hecho de hablar, pensar, razonar, respirar, latir el corazón, movernos, es un milagro. Calcular que yo tomo esta pluma y sé que el peso de la pluma, calcular el peso, que la pueda dirigir, que pueda escribir. Imagínate los cálculos matemáticos del milagro que es tomar una pluma y escribir y crear una canción o un poema o una ecuación, ¿me entiendes? Es un milagro. Estamos llenos de milagros todos los días. Los ángeles existen. Es verdad que tenemos ángeles, Sí. tenemos ángel de la guardia, o sea, ¿sí? Sí. De hecho, la Biblia habla de varios ángeles. De hecho, mira, justo hoy en la mañana te voy a hacer, por ejemplo, mira, aquí tengo una cosa que te voy a decir. Los ángeles son tan reales como los demonios. Por ejemplo, te voy a decir la lista. Dios mandó a sus ángeles a cuidarnos y dice que lo dice en varias partes, ¿no? Pero, por ejemplo, los ángeles llevaron a Lázaro al paraíso. Pedro fue liberado de la cárcel por un ángel. El ángel le habló a Juan y le reveló Apocalipsis. El nacimiento de Jesús fue anunciado por un ángel, por los ángeles en Belén. El nacimiento de Juan el Bautista fue anunciado por el ángel Gabriel. La resurrección de Jesús en la tumba, cuando las mujeres, cuando entra Marta y María, cuando entran al sepulcro y ven la tumba vacía, había dos ángeles y dice que le anunciaron la resurrección. Y finalmente, Anastasia, la Biblia dice que Jesús va a volver y va a volver con sus ángeles. Entonces, mira, el tema, no me gusta tocar mucho el tema porque a veces la gente quiere hacer como un poco como de fanatismo al respecto. Pero también están los demonios. Los demonios y los ángeles están en una dimensión que no vemos. Unos nos quieren tropezar y otros nos quieren ayudar, pero son muy reales. Y a veces se disfrazan. Dice la Biblia que se disfrazan los demonios como ángel de luz. Y de hecho, una tentación puede ser una invitación de un demonio a través de una chava muy guapa, Claro. o de no sé, de alguien así como muy atractivo, y a veces lo que brilla no es oro, ¿no? Pero también los ángeles. Los ángeles también, dice la Biblia, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Entonces de repente hay puertas que se abren, hay momentos en la vida donde Dios mueve a los ángeles para que la gente se acerque a Dios. Como en el caso, por ejemplo, de Pedro, dice que estaba en la cárcel y que un ángel abrió la puerta de la cárcel, ¿no? Entonces sí existen. No me gusta ahondar en eso porque hay una tendencia a exagerar todo esto y a pensar que es el ángel lo más importante que Dios. Entonces no, los ángeles son siervos de Dios y debemos de buscar a Dios en primer lugar, ¿no? Y bueno, la Biblia también habla del ángel de Dios, del ángel de Jehová, del ángel del rostro de Dios, de la paz de Dios, del ángel de su faz. Pero cuando habla de ese ángel en particular, está hablando de Cristo, de Jesús el Mesías, pero lo menciona en el Antiguo Testamento. Entonces,
Si tú te fijas, por ejemplo, que interviene el ángel de Dios, el ángel de su faz, el ángel de Jehová, cuando lo mencionan en la Biblia, está hablando de Cristo, que se le apareció a Jacob, le detuvo la mano a Abraham cuando iba a matar a Isaac. Hay momentos así en la Biblia, ¿no? Donde aparece el ángel de Dios. Pero ese es Jesús. Y podemos hablar con Dios, porque hay personas que dices, no, no puedes hablar. ¿Tú crees que Dios va a escuchar a todo mundo, a toda la humanidad, billones? O sea, podemos hablar, tener una Claro, relación íntima con Dios, y decir, a ver, Dios, ¿qué onda? O sea, ¿por qué no me está yendo bien? ¿Por qué esto no me sucede? ¿Por qué no encuentro el amor? ¿O por qué a mi hijo le pasó tal cosa? O sea, podemos hablar con Dios y Dios nos va a entender y a escuchar. claro, claro, por supuesto. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Claro que puedes orar. Mira, las dos cosas que tenemos que hacer es orar y leer. Y en esas dos cosas, la conversación con Dios, el hablar con Dios, se da. Al orar, nosotros hablamos con Él. Al leer la Biblia, Él habla con nosotros. Y esa interacción es la que veíamos en Habacuc. ¿Te acuerdas que decíamos Sí. que Habacuc habla con Dios y le dice, Señor, ¿por qué pasa esto? Y Dios le contestaba. Y Dios también nos puede contestar a ti y a mí. Entonces, habla con Dios. Y yo quiero invitar a toda tu audiencia a que busquen a Dios, a buscarlo de corazón, a buscarlo en oración, a ponerse en manos de Dios, a aceptar, a reconocer que Jesús es el Mesías, que vino. No hay nadie más que haya venido a este mundo a morir por nosotros, que vino a morir por nosotros, que vino a dar su vida por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Independientemente de la religión de las personas que nos estén escuchando, tenemos que creer en Dios. El único que cambió la historia es Jesús. Nadie más cambió la historia. Y Él puede cambiar tu vida, como cambió la mía, y como ha cambiado la de tantísima gente a lo largo de la historia. Mira, Pablo era un perseguidor de la iglesia y Dios cambió su vida. Jacob igual, Moisés igual, David igual, y todo aquel que ha venido al conocimiento de Dios. Entonces yo quiero invitar a tu audiencia a que se acerquen de corazón a Dios y que en oración le pidan a Dios que entre a su corazón, que lo aceptan en su corazón, que lo reciben en su corazón y que aceptan pedirle perdón por sus pecados y reconciliarse por lo que Él dejó en la cruz al morir en el Calvario. Al morir en la cruz, Él dejó la puerta abierta de par en par en la cruz para que todo aquel que en Él cree, dice la Biblia, no se pierda, mas tenga vida eterna. Justamente las personas que hacen mal, Anastasia, la pregunta ahí comenzó, este programa comenzó ahí. Justamente las personas que hacen mal, si no reciben el perdón de Dios, van a morir en el infierno condenadas por su maldad. Por eso Dios dejó la puerta abierta en el Calvario y la puerta abierta con los brazos de Cristo abiertos de par en par para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que hay algunos que sí creen y otros que no quieren creer. Y entonces ahí donde entra el libre albedrío de cada quien. Por eso es voluntario, por eso es de corazón, porque Dios no puede haber programado robots. Dios hizo a los seres humanos con el libre albedrío para que todos tomáramos la decisión de creer y de acercarnos a Él. Y yo tengo una pregunta que aquí yo sé que mucha gente la tiene y bueno, es que ya te tengo aquí, entonces tengo que acabar con mis dudas. Y es, si una persona, vamos a poner un niño de África, esos niños, un niño de Somalia, ¿no? Porque hay cosas que verdaderamente nos desconciertan. Hay una imagen de un niñito, creo que es, pueden corregirme por aquí, mi auditorio, mis seguidores, que está en Somalia, creo, y hay un cuervo atrás del el niño flaquito, flaquito, pesa 2 kilos, y el cuervo está a Ah, punto de comérselo, ¿no? Si ese niño no ha oído de Dios, o su papá, que quizás su papá tiene 14 años a veces, no 15, es un niño, o la mamá, una niña abusada, porque es una realidad que eso existe, ¿no? Desde que nació, el niño nació con sí, son unas realidades que son reales,
Esas Es un, personas, como no han oído a Dios, no han podido aceptar a Dios en su corazón, porque no han oído, no saben, han sobrevivido desde que dan el primer respiro. Esas personas están condenadas. mira, esa imagen tiene mucha historia. Es un buitre que está Es un detrás de él, juez. está Ok. a punto de comerse a este niño y la fotografía ganó el premio. Creo que fue de la revista Time Ahí está. y ganó un premio esa revista, esa fotografía. Pero ¿qué crees? El desenlace de la historia es increíble. El fotógrafo pues recibe un premio y después recibe la condena de todo el mundo. De digo, Claro. oye, por qué no hiciste nada por ese niño, no? Porque la historia fue que Es igual. él estaba pasando, vio la situación, toma la foto y se va y agarra un avión y huye a Europa. No, no huye, sino que vuela de regreso a su país. No me acuerdo dónde es no me acuerdo si era gringo o era europeo. Fue tan fuerte la presión que tuvo que él termina, creo que suicidándose. Sí, porque es espantoso esa foto. O sea, yo la veo y Espantoso. no puedo con esa foto. O sea, a mí me Entonces, tiene como una, ¿qué puedo sí, hacer? ¿No? O sea, ¿qué puedo hacer? O sea, no hay nada. O sea, estás como atados de manos. y, y obviamente el niño, no me acuerdo qué fue la situación, pero creo que hubo algo después, no me acuerdo bien. Pero mira, el hambre, la necesidad es algo que vamos a seguir sufriendo los seres humanos porque no conocemos a Dios. Hay gente que prefiere cobrar por una medicina millones de dólares en lugar de regalarla porque si no, no sería negocio. Hay gente que prefiere tirar el alimento que dárselo porque no sería negocio, ¿no? Entonces, todas esas injusticias, Dios las está viendo. Y un día, van a salir a la luz. Mira, ocupémonos de lo que sí podemos hacer. Cuando yo o cuando tú o cuando cualquiera de nosotros veamos una necesidad, ayudemos. A lo mejor no pudimos ayudar a ese niño delante del buitre, pero vamos a tener una escena parecida a nosotros en algún momento y de esa Dios nos va a pedir cuentas a ti y a mí. Entonces, hagamos nuestra parte y delante de Dios seamos un poquito más humildes. Fíjate que yo creo que uno de los problemas del ser humano es que no somos humildes, somos Sí, muy es verdad. orgullosos. Sí, es verdad. Pero si somos un poquito más humildes, nos vamos a colocar en el lugar de la persona para para poderlos ayudar. Y bueno, el cristiano, el amor de Cristo nos invita a ayudar a la gente, o por lo menos a escucharlos, a ser motivo de aliento. Y bueno, sí, Pero es una... la pregunta es, si las personas que no han oído de Dios, por ejemplo, en esa aldea o en ese lugar, o esa señora que no escuchó, no ha oído de Jesús o todo eso, esa gente, como no pudieron aceptar a Jesús quizás en su corazón porque no tuvieron el conocimiento, la educación, las circunstancias, ¿se van a ir al infierno? mm. Mucha gente me hace No esa te pregunta, juzgo. eh, dice la Biblia, em, ¿a dónde está esta? Fíjate que, o sea, el Evangelio se predica por todo el mundo. El encargado de predicarlo no eres ni tú ni yo. Nosotros estaríamos limitados para poder hacerlo, para poder predicar el Evangelio. em, tenemos, tenemos como muchas limitaciones, pero Dios no. Dios es el encargado de predicar su palabra y lo va a cumplir. Por ejemplo, la Biblia es el libro más vendido y se ha distribuido por todo. Habrá gente que dices, oye, hay gente que no conoce a Dios, pero según lo que yo entiendo en la Biblia, dice, aquí está el versículo que quería buscarte, dice,
si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, y fíjate lo que dice, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. La Biblia dice en Colosenses 1:23 que Dios predica la Biblia en toda la creación que está debajo del cielo. Yo no puedo predicar la Biblia en toda la creación, pero Dios sí. Y por ejemplo, yo no sé detrás de esa pantalla a cuánta gente podemos estar a lo mejor saludando, alentando, y yo no sé, ni tú. Al final de cuentas, es algo que Dios va a permitir y Dios está encargado de predicar el evangelio. Decidió que 12 personas lo siguieran y que 12 personas fueron los encargados de continuar su obra. Y aquí estamos, 2000 años después, hablando de Cristo. Sabes que ha sido una plática, híjole, es que es un tema tan profundo que pudiéramos continuar 50 años y no se cansa y siempre hay una respuesta, pero con algo que me quedo con esta charla contigo, Oscar, y que quisiera que las personas que me escuchan y que me siguen, porque para mí es una responsabilidad tener un auditorio tan grande y esta visión de vida que yo he tomado con creadoras de milagros y toda esta comunidad, es no forcejear tanto con la vida, porque perdemos más tiempo peleando y enojados por lo que no fue, por lo que no pasó, porque me hizo mi tía, y generalmente yo creo que en la vida de la mayoría de los seres humanos, como dice en la Biblia, habrán aflicciones, es imposible que no las haya. Yo no conozco ningún ser humano que hasta el nacer es rudo, ¿no? El simple hecho de nacer. Entonces, yo creo que es comenzar a tener confianza en el proceso, en Dios, en lo que estamos viviendo. Y como tú dijiste al principio, buscar el para qué más por qué y reconciliarnos con Dios. Porque sí es la palabra reconciliarnos, ¿eh? Dejar de estar enojados con la vida, greedies, enojados, como tú dijiste, el que se venga se amarga. ¿Y qué, qué te gustaría dejarle a mi audiencia el día de hoy? O sea, como un consejo a toda esta gente que me sigue, como un canto de esperanza, una invitación. Bueno, definitivamente, Anastasia, la vida cristiana es real, Jesús es real, Dios es el creador de los seres humanos y nos creó por amor, pero es nuestro Padre y es nuestro amigo cuando lo aceptamos. Lo que no hemos hecho y que tenemos que hacer es volver a Dios de corazón, pedirle a Dios perdón por haberlo dejado. Dice que es el primer mandamiento y no lo cumplimos. El primer mandamiento es seguir a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué me gustaría dejarle a tu auditorio? Por favor, suplicándole, no descartes jamás que Dios vino a morir por ti. Y si tú lo aceptas, te reconcilias con Dios, o sea, y esto quiere decir que le pides perdón a Dios y lo aceptas en tu corazón, dice que Él nace en el corazón. Entonces, recíbelo. Quien quiera que me esté escuchando, te invito a que lo recibas, a que le digas a Dios con tus palabras, Señor, te invito a mi corazón, perdóname mis faltas, te acepto como mi Salvador, lléname, cámbiame, guíame y hazlo tu Señor y tu Salvador. Si lo haces tu Salvador personal, vas a creer que Él murió por ti en la cruz. Y si lo haces tu Señor, vas a obedecerlo y dejarte guiar por Él. ¿Por quién? Por su palabra, no por mí, sino por su palabra. Entonces, cuando obedecemos, lo primero que tenemos que obedecer es orar, pedirle perdón a Dios. Y después, orar y leer la Biblia. Y si obedecemos, vamos a empezar a entender. Vas a ver. Porque si obedecemos leer la Biblia y si obedecemos orar, empezaremos a entender por dónde andar. Pero lo primero, la llave es la salvación, que Dios murió en la cruz por nosotros para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. A mí me gustaría, Oscar, que nos dijeras todas tus redes, además que las vamos a poner aquí abajo, tus redes sociales,
dónde te pueden encontrar, dónde pueden tener contacto contigo las personas que quieran seguirte, escucharte, todo. Pues bueno, mis redes sociales está muy sencillo. Estoy en todas las plataformas, inclusive en Apple Podcast, en Spotify, con mi nombre, Oscar Sotres. Tengo varios canales, el del campamento, tengo el de Oscar y Oscar, que es uno de mis colegas, en Instagram, Jalco Camp o GT16 Camp. Tengo próximamente voy a hacer lo de todo esto de la Biblia in situ, el estudio de la Biblia en Israel. Tengo mi página, la página de G36 Polanco, y tenemos también la aplicación, la app, es una aplicación, A ver, para que la muestre, ¿se puede? es esta, Ok. es auditorio, y bueno, ahí está la aplicación, y en la aplicación tú encuentras todo lo que hacemos. Es como nuestra página, es una herramienta increíble. Puedes ver en vivo las predicaciones, puedes inclusive, bueno, ahí está, ahí empieza a funcionar. Hay un equipo de gente increíble, la verdad, que Dios ha puesto, yo no sé ni cómo, y no paramos. Entonces, Oscar Sotres o GT16 Polanco, ahí estamos. Y bueno, con muchísimo gusto, me encantó platicar contigo, me Vaya. pasó la hora volando. No la sentí. Que se repita cuando tú quieras y que Dios pues pueda bendecir y tocar, si es que de algo sirvió nuestra conversación, a cualquier persona que está del otro lado de la pantalla. Amigos, muchísimas gracias. Gracias, Oscar. Vean este podcast no una vez. Escúchenlo, escúchenlo. Y ustedes van a ver cómo van a sentir una paz muy grande en su corazón y entender que aunque estemos pasando por una situación complicada, no estamos solos. Y algo mucho más grande que nosotros, mucho más poderoso que está ahí. Nada más tienes que acercarte. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias a todos. Un beso y nos vemos en el siguiente. Gracias. Chao.